Muy buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Dennis Small del Movimiento La Ruchista. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 10 de marzo. Muy poca gente se hubiera imaginado que a 50 días o algo por el estilo del gobierno de Trump tendríamos una situación de cambios tan dramáticos en general, pero en particular en la relación entre los países europeos y Estados Unidos. Hay un rompimiento fundamental, no de todos los países europeos, pero sí del Reino Unido, de Francia, de Escandinavia, Polonia y otros países en torno a la cuestión de la guerra de la OTAN en contra de Rusia, que se realiza en territorio de Ucrania, utilizando a Ucrania para esta guerra de sustitutos, ya que el presidente Trump, cualquiera que sean sus otros defectos, y sí que los hay, eh, sobre el tema de la guerra, sobre el peligro de una guerra nuclear, ha sido muy claro y está avanzando con la idea de negociar un acuerdo con Rusia, hablar con Rusia, entablar las discusiones necesarias para que eso ocurra. Ahora, Zelensky claramente con el respaldo de los británicos, de los europeos y de otros, y de los demócratas aquí en Estados Unidos, porque resulta que antes de ir a la Casa Blanca para hablar con Vance y con Trump, Zelensky fue a hablar con algunos de los senadores de alto nivel del Partido Demócrata, que son los que también quieren que siga la guerra. Y total, después de eso y el griterío que ocurrió y la paliza muy bien merecida que recibió Zelensky, Zelensky inmediatamente se fue a Europa, directo a Londres, donde se reunió con el rey Carlos y también con Starmer, que le dio un gran abrazo, y con el liderato europeo. Y unos días más tarde, Emmanuel Macron de Francia, eh, hablando a nombre de todo ese sector pro guerra de Europa, dio un discurso realmente escalofriante donde dijo, bueno, resulta que Estados Unidos ya no nos va a proteger a los europeos de la agresión rusa, entre comillas, y por lo tanto nosotros, los europeos, nos tenemos que defender por cuenta propia. Y en Francia, que es el único país en Europa que tiene una capacidad nuclear propia, Inglaterra sí lo tiene también, pero ellos no tienen aviones con armas nucleares, tienen submarinos nada más. Entonces, ni modo que vayan a emplazar submarinos británicos en el río Rin o algo por el estilo. Entonces, Francia dijo que van a considerar la posibilidad de usar la capacidad francesa, el Force de Frappe que desarrolló De Gaulle. Y vaya que es una ironía, porque De Gaulle desarrolló la Force de Frappe para poder mantener distancia entre Francia y OTAN y mantener su soberanía y no estar dependiendo constantemente de la OTAN. Pero ahora Macron dice que está pensando que pueden utilizar eso para defender a toda Europa. Hay una oposición muy grande en Francia de militares franceses y otros en contra de esta idea, de generales, coroneles retirados que acaban de sacar una declaración al respecto, que también ha firmado Jacques Cheminade, el dirigente del movimiento larouchista en Francia, ex candidato presidencial. Y es interesante que Jacques es, de hecho, el único eh, eh, persona que firma esa declaración que no es un general o un militar retirado. Entonces, esto es algo realmente bastante interesante lo que ocurrió en esta situación. Ahora, después de lo de Macron, hubo una serie de declaraciones sobre la necesidad, la disque necesidad de rearmar a, a Europa. Eh, Primero, Tusk de Polonia dijo que Polonia también quiere tener armas nucleares, que ellos piensan que deberían tener armas nucleares, ya sea de Francia o de otro país. Imagínense Polonia con armas nucleares para disque defenderse de Rusia.
Y luego los políticos europeos empezaron a hablar de la necesidad de rearmar y financiar ese rearmamento de Europa. Ursula von der Leyen dijo que se requiere un fondo de 800.000 millones de euros para la actividad militar, para rearmar a Europa. Y luego Merz, el canciller electo de Alemania, que por cierto es ex funcionario de alto nivel de BlackRock, va a ser el canciller de BlackRock. eh, Merz dijo que él va a proponer que Alemania también deje atrás el llamado freno fiscal que prohíbe un endeudamiento adicional para actividades económicas y que dejen el freno para facilitar una emisión de crédito de 400.000 millones de euros para producción de armas y otros 500.000 millones de euros, disque para infraestructura, pero es infraestructura para la guerra. Es decir, están hablando de una militarización acelerada de la economía europea para garantizar que el enfrentamiento militar con Rusia continúe a pesar de todo lo que Trump está haciendo con Putin para acabar con esa situación en Ucrania. La situación ha llegado a tales niveles y Helga Sepla-Rusch del Instituto Schiller, ustedes saben, ella es de Alemania. Ella dice que lo que está pensando y hablando la gente, lo que se dice en los medios, es increíble, impresionante en términos del nivel de discusión abierto de que tenemos que armarnos para pelear en contra de Rusia, que es una locura suicida total. Pero, por ejemplo, Ischinger, que anteriormente era una voz sensata, él había sido el jefe de la reunión anual en Múnich de seguridad, con la idea hace una década de tener una discusión con los soviéticos y los rusos y demás. Ischinger ahora está diciendo que parece que Estados Unidos ya no es aliado de Europa y Europa se tiene que armar para estar lista para pelear en contra de Rusia por cuenta propia. Son cuestiones realmente impresionantes. Ahora, lo que todo esto refleja es que hay un proceso que está ocurriendo en Alemania y en toda Europa en este momento de repetir lo que ocurrió en los años 30, la emisión de crédito con el propósito de militarización por un lado y rescatar a los bancos y las instituciones financieras por otro lado, es exactamente lo que hizo el ministro de Finanzas de Hitler, Hjalmar Schacht. Este tipo de economía se conoce como una economía schachtiana, de Schacht. Lo que hicieron es que en los años 30 emitieron bonos MEFO. Ahora, los bonos MEFO, para explicarlo clarito, fíjense que buscó en Wikipedia y tienen algo que en este caso es útil. Wikipedia dice lo siguiente: los bonos MEFO, que deben su nombre a la Metallurgischen Forschungsgesellschaft MBH, disculpen mi alemán, no hablo alemán, y eso es Sociedad de Investigación Metalúrgica SL. Entonces los bonos MEFOS vienen de ahí, de esa Sociedad de Investigación Metalúrgica, fueron un método de financiación en forma de letras de cambio empleado por la Alemania nazi durante el periodo de entreguerras. Con ellas se pudo financiar el incremento de gasto público sin necesidad de solicitar préstamos bancarios. Ahora bien, los bonos MEFO fueron ideados por el entonces presidente del Reichsbank, presidente del Banco Central, que luego también fue ministro de Finanzas, si mal no recuerdo, Hjalmar Schacht, y se empezaron a emitir en julio de 1933 con un capital inicial de 1.000.000 de Reichsmark. Estos bonos se utilizaron principalmente para encubrir el endeudamiento llevado a cabo por el Tercer Reich para financiar su programa de rearme. Ahora, lo que no dice Wikipedia, pero es una verdad histórica, es que esta compañía, la MEFO, la Sociedad de Investigación Metalúrgica, no existía. No era una compañía real, fue simplemente algo que inventaron
Schacht, que por cierto fue entrenado por los británicos y fue colocado como presidente del Reichsbank por los británicos que estaban detrás de todo el golpe de Hitler en Alemania, para financiar el rearme y el rescate de los bancos con los MEFO. Ahora, esto es exactamente lo que está pasando hoy. Lo que quieren hacer es repetir lo que ocurrió en los años 30 en Alemania y como que no nos salió muy bien esa vez. Y no creo que sea muy buena idea tratar de repetir eso de nuevo bajo circunstancias todavía más preocupantes hoy. Ahora, para la gente que creía que Europa era dependiente de Estados Unidos, ahora podemos ver algo con más claridad, porque en 5 o 6 semanas, Europa simplemente ha roto con Estados Unidos, totalmente aliados con Londres, en contra de Rusia. Lo que se descubre con esto es lo que LaRouche siempre había dicho: el control verdadero pasa por Londres, que la alianza de Bruselas y de Macron y demás y de BlackRock es con Londres, con la City de Londres. Y mientras el gobierno de Estados Unidos, con Biden y con Bush y con Obama, estaba totalmente asociado con esa política londinense, pues entonces Londres totalmente aliado con Estados Unidos. Pero en el momento en que empieza a haber una separación entre el gobierno de Estados Unidos y la política de Londres sobre el tema de la guerra con Ucrania, como estamos viendo con Trump, y por eso los británicos siempre se han opuesto a Trump. Cuando eso empieza a ocurrir, de repente vámonos, los europeos se van con Londres y rompen con Estados Unidos. Es algo que siempre había existido, siempre estaba eso ahí. Pero para la gente que no conocía la historia, pensaban que todo se estaba dirigiendo desde Estados Unidos. Y mucha gente se preguntaba por qué LaRouche insiste tanto en el papel de Londres en todo esto. Y creo que los acontecimientos de las últimas 5 semanas indican exactamente por qué decíamos siempre eso. Ahora, el problema con la oligarquía europea, Bruselas y los dirigentes en los diferentes países, como Helga Seppler-Rouge recalca en su última declaración, es que simplemente no están dispuestos a reconocer sus errores, que la política que han llevado adelante con la cuestión de tratar de avanzar con la OTAN hasta la cocina de Rusia no está funcionando, le salió el tiro por la culata. Todo lo que han hecho en términos de la defensa del orden unilateral, unipolar, ha significado que todo el sur global está perdido para ellos. Todos han dicho, bueno, vámonos con China y con Rusia. Y todo el intento de aislar a Rusia simplemente no ha funcionado. Ahora, en Europa simplemente se está negando a reconocer eso. Y eso tiene consecuencias desastrosas. Lo que Helga dice en su declaración, y vamos a poner el enlace a esta declaración en la parte de comentarios de este video, para que todo el mundo lo pueda leer y respaldar con sus firmas. Helga dice lo siguiente: si la Unión Europea y cada uno de los Estados miembros europeos sabotean ahora la intención de Trump de poner fin junto con Rusia a la guerra de Ucrania, que fue desde el principio una guerra sustituta entre Estados Unidos y Rusia, estarán cometiendo un catastrófico error histórico. Si luego además intentan financiar la enorme falta de capacidades militares creando dinero al margen de los presupuestos ordinarios, están repitiendo la política de bonos MEFO del ministro de Hacienda de Hitler, Hjalmar Schacht, de los años 30. En ese instante, la gran guerra con Rusia y con todos los países con los que Rusia mantiene una asociación estratégica se convertiría en una profecía autocumplida. Entonces estamos ante ese tipo de peligro por lo que está ocurriendo. Helga está haciendo un llamado para que el mundo entero se pronuncie, para que Europa no siga por el camino en el que se están moviendo, que no es el camino de Europa, es el camino de todo el sector financiero del transatlántico. Es el camino de la City de Londres, es el camino